decirle a todos ustedes que realmente, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero debemos sentirnos unas personas, o unos jóvenes, mejor dicho, privilegiados, porque tenemos la oportunidad de juntarnos. Hay muchos lugares donde jóvenes desean juntarse, pero no pueden hacerlo. Donde quisieran hoy estar reunidos juntos, alabar a Dios, escuchar la palabra de Dios, poder estar juntos. Porque donde hay unidad, donde hay amor, donde hay alabanzas a Dios, ahí está Dios y Dios se mueve. Y aunque no lo podamos ver, Dios está en este lugar, Dios va a hablarnos en nuestra vida. Hay cosas que solamente nosotros las sabemos y que en el transcurso de la predicación de la palabra de Dios ustedes van a poder ver que Dios habla a sus corazones puntualmente. Ustedes se van a preguntar, ¿y cómo es que Dios sabe eso de mí? ¿Quién le contó a él lo que yo hice? ¿O quién le contó a él? No, simplemente Dios conoce todo absolutamente de nosotros. Y Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Él no nos ha traído en vano a este lugar, porque para cada uno de nosotros hay algo específicamente, particularmente, que Dios va a hablarnos. Por eso debemos estar atentos para poder oír la voz de Dios, poder recibir la palabra que Dios tiene para nosotros y cambiar, aceptar esa palabra, decirle: Señor, tenés razón, hay que cambiar. Dios no está con un látigo. Dios quiere hablarnos a nuestra vida para poder beneficiarnos, para poder bendecirnos. Por eso, pero nosotros debemos hacer nuestra parte. ¿Cuál es? La de obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, quisiera orar para que podamos comenzar. Tenemos un tiempo para poder compartir la palabra de Dios como jóvenes. La verdad, seguimos creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra, pero también es bueno que crezcamos en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios espera, que nosotros le obedezcamos a lo que Él nos habla. Es como un papá cuando le habla a un hijo, ¿y qué espera del hijo? Que obedezca. Entonces Dios también nos habla y espera que nosotros podamos obedecerle, ¿sí? Cuando nosotros le obedecemos, ¿cómo se pone el padre cuando un hijo le obedece? Cuando él le dice: no, hace esto, hace lo otro. ¿Cómo está el padre cuando el hijo le obedece? ¿Contento o triste? Contento. Entonces, ¿ustedes quieren alegrar el corazón de Dios? ¿Sí? Bueno, yo también. Entonces vamos a obedecer lo que Dios va a hablarnos en esta noche a cada uno particularmente, ¿sí? ¿Oramos? ¿Les parece? Cierren sus ojos y vamos a orar y presentarnos delante de Dios. Señor, te damos gracias por traernos a este lugar. Señor, hoy queremos entregarte, como recién te decíamos, nuestro corazón para que tú puedas moldearlo, Señor, y darle la forma correcta. Te entregamos, Señor, todos nuestros pensamientos para que también sean aplastados, Señor, por tu sabiduría. Señor, venimos con un corazón humilde, creyéndonos, Señor, no creyéndonos superiores a ti, sino todo lo contrario. Señor, somos polvo delante de ti, y si hoy estamos en este lugar es porque tú nos has dado vida, Señor. Así que te agradecemos la vida que nos has dado. Gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos. Y Señor, aquí tienes nuestro corazón, nuestra mente, para que puedas moldearla con tu palabra. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Amén. Vamos a continuar. Habíamos empezado, la semana pasada tuvimos un mensaje especial, no sé si lo pudieron ver, y decía: ¿qué hago? COVID en mi ciudad, ¿no? No sé si lo pudieron escuchar, pero era un mensaje donde Dios nos daba ciertos consejos para ponernos a cuentas con Él, si es que había llegado esa enfermedad a este lugar. Gracias a Dios todavía no ha llegado, pero no estamos exentos. Gracias a Dios que hasta el día de hoy no ha habido ningún caso positivo. Así que gracias a Dios estamos dentro de todo, todavía seguimos en una zona blanca de nuestro país y de nuestra provincia. Así que seguimos agradeciéndole a Dios por esto, pero de todas formas el mensaje, Dios fue claro y nos ha dado ciertos consejos, porque quiere bendecirnos. Entonces es muy importante estar a cuentas con Dios. Si aún no lo pudieron oír, está mal que yo me lo recomiende, se lo recomiende a ustedes, pero es para ustedes y es para mí también, así que en algún tiempo de la semana, si todavía no lo vieron, lo puedan ver, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de los discípulos, del llamado que les hizo Dios a los 12? Habíamos dicho y habíamos estado investigando cuál era la causa
que Jesús les había entregado a los 12 discípulos para que ellos estuvieran dispuestos a ser torturados, a tener muertes trágicas, a dar su vida por la tarea que Jesús había comenzado, pero se las dejó a ellos. Y ellos ¿qué hicieron? Obedecieron, cumplieron con esa tarea que Dios les dio, y ellos pudieron ver realmente algunas manifestaciones del poder de Dios. Vieron a cojos caminar, vieron a sordos oír, vieron a ciegos ver. De verdad que vieron muchas personas que eran sanadas de demonios, ¿sí? Vieron muchas vidas transformadas, vieron corazones que estaban dispuestos a dar todo lo material para que el reino se siga expandiendo. Todas esas cosas pudieron ver ellos con simplemente predicar la palabra de Dios. Y tanto fue el impacto que aún han pasado 2000 y pico de años y nosotros todavía seguimos hablando de las tareas que ellos mismos hicieron. Y dijimos que Dios de este grupo y de todos los que nos oyen por internet quiere formar un ejército. Este ejército que es, podríamos decirlo, de aquellos que anuncian el Evangelio. ¿Sí? Habíamos visto eso, habíamos visto que Dios los había llamado a predicar. No era un tiempo fácil, era un tiempo difícil, donde las condiciones sociopolíticas, socioeconómicas no estaban dadas para que ellos pudieran predicar con total libertad. Tanto así que fueron quemados algunos, otros fueron atravesados con lanzas, otros fueron decapitados. Por eso no era fácil predicar. Hoy tampoco se nos hace fácil a nosotros predicar el Evangelio. Hay muchas oposiciones sociopolíticas, socioeconómicas, donde cada vez se nos va achicando más el arco. Se nos prohíbe hablar ya quizás, o dentro de poco tiempo se nos va a prohibir hablar en plazas, en lugares públicos. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad que todavía nosotros tenemos de predicar en todos los lugares el Evangelio de Cristo. Sí, estos hombres realmente fueron hombres valientes, estuvieron dispuestos a dar su vida por esta causa que es predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Ellos fueron los que fundaron la iglesia después de Jesucristo. Jesucristo la comenzó y ellos siguieron esa tarea. Aprendimos que no eran hombres perfectos, ¿verdad? Estuvimos estudiando la vida de los 12 y vimos que alguno fue mentiroso, otro fue un cobrador de impuestos, un estafador, otros fueron agresivos, impulsivos, otros fueron personas que hablaban mal, o sea, se expresaban hacia las personas de una manera tosca, de una manera brusca, y entonces las personas, imagínense, cuando veían así a las personas decían, uy, ¿y este lo usa Cristo? Bueno, y decíamos que no estábamos lejos nosotros de parecernos muchos a ellos en algunos aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Hay muchos que por ahí somos toscos, hay otros que mienten, hay otros que, no sé, pero éramos muy parecidos a ellos, ¿sí? Ellos no eran perfectos, no eran famosos también porque tenían un alto nivel de estudio, no eran elocuentes al predicar, sino eran personas comunes y corrientes, como nosotros, ¿sí? Pero que Dios la usó y los levantó bien alto, porque ellos tuvieron un corazón humilde y un corazón dispuesto a obedecerle a Dios. Y ellos simplemente, ¿qué hicieron? Hablaron de lo que vieron. Juan en cierta ocasión dijo, yo no puedo callarme de lo que vi, de lo que oí. Dije, yo tengo que hablar, dijo él. Y él habló justamente de eso, y sus amigos también, y realmente causaron un impacto, a tal grado que destruyeron a Roma. El imperio de Roma era un imperio poderoso, y estos 12 hombres comunes y corrientes trastornaron a Roma. Hechos capítulo 2 dice, aquí han llegado estos hombres que trastornan el mundo entero. ¿Sí? ¿Le gustaría que a usted le diga, aquí han llegado estos jóvenes movidos por la cruz que trastornan la ciudad de Cruz del Eje? ¿Amén? ¿No le gustaría exaltar el nombre de Jesús? Es bien alto, de poder hacer una campaña y muchos jóvenes transformados, ver a jóvenes que dan su vida a Cristo, ver jóvenes cambiados que dejan las adicciones. ¿No les gustaría que cambien su personalidad, que dejan de mentir, que dejan de robar, que dejan de engañar? ¿No les gustaría ver eso a ustedes? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer entonces, empezar a predicar el Evangelio de Cristo. Pero hoy quisiera que nos centremos en un solo hombre. Vamos a empezar a hablar de los 12 discípulos, particularmente de cada uno, y vamos a tratar de usar su vida,
sus experiencias con Cristo para poder aplicarlas a nuestras vidas también. Y de ese modo ver que algunos se van a parecer. Yo me parezco a Pedro, yo me parezco a Juan, yo me parezco a Santiago, yo me parezco a ¿cuál más? A Judas. No, a Judas ninguno, ¿no? No, a Judas ninguno tiene que parecerse. Acuérdense que Judas traicionó a Jesús. No, a Judas no, pero algunos de los discípulos ustedes se van a ir identificando con gestos, con acciones, con sus caracteres, con sus personalidades. Van a decir, yo tengo algo de él. Por eso estemos muy atentos, porque Dios quiere hablarnos en esta noche. Hoy vamos a hablar de Pedro. Primero que nada debemos saber que siempre que se los nombra a los discípulos en la Biblia, hay diferentes listas, diferentes personas, Lucas, Juan, que nombran, Marcos, que nombran a los 12, y siempre al que lo nombran primero en la lista es a Pedro. Y el último que lo nombran es a Judas. ¿Sí? Los que están entre medio, o sea, los que están en medio de Pedro y de Judas, se cambia el orden algunas veces, pero no a Pedro y no a Judas. ¿Por qué? Vamos a ver eso. Hay varias listas donde se los nombra a los 12 discípulos en Mateo capítulo 10. Ustedes vayan tomando nota, quizás no tengan tiempo a buscarlo, pero sí tomen nota para que después ustedes puedan chequear si lo que se les ha enseñado es lo correcto. Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 6, en Marcos capítulo 3 y otra en Hechos capítulo 1. Siempre en la lista que aparecen los nombres de los discípulos, primero Pedro y el último Judas. Ahora surgen preguntas que podemos hacernos de esto que yo les estoy comentando. Pedro siempre primero. ¿Por qué? ¿Será que él fue el primero en ser llamado a formar parte de los discípulos de Jesús? No, Pedro no fue el primero. Juan capítulo 1 nos dice que Pedro no fue el primero que fue llamado a ser discípulo de Jesús. Pero Mateo capítulo 10, ahora sí, Mateo capítulo 10, versículo 2, dice de esta forma: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, y subrayen esta palabra, primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hay una palabra clave en estos versículos que le acabo de leer, y es esta palabra primero. ¿Qué significa esta palabra primero? Esta palabra primero se pronuncia protos, y significa en este contexto el primordial en rango. ¿Sí? El primordial en rango. Muy bien, ahora ustedes podrían preguntarme, entonces, ¿Pedro era el más importante de los 12? ¿Pedro tenía más autoridad que los 12? ¿Pedro tenía más poder que los otros? No, de ninguna manera. Los 12 tenían el mismo poder, los 12 tenían la misma autoridad. Inclusive la Biblia dice en Apocalipsis que los 12 van a reinar sobre tronos a los hijos de Israel, ¿verdad? ¿Han leído esa parte? Dice así que los 12 van a juzgar ellos. Los mismos tenían la misma autoridad. Pero entonces, ¿por qué la Biblia dice primero Simón Pedro? ¿Qué significa? ¿Por qué se lo llama así? Porque Pedro tenía una función diferente, como cada uno de los discípulos. Todos no podían hacer lo mismo. Fueron llamados 12, pero los 12 tenían diferentes funciones y tareas. Pedro vendría a ser el líder. ¿Está mal tener un líder en un grupo? Está bien, porque un líder sirve. ¿Para qué? Para guiar al grupo. Sirve, no está mal tener un líder. Esta palabra primero también aparece en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15, para que podamos relacionarlo. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta palabra primero vuelve a aparecer acá en esta parte de la Biblia. Pablo está diciendo: yo soy el primordial en rango en pecar. Yo soy el primero en pecar. ¿Se dan cuenta?
es la misma palabra, es el mismo significado. Entonces, Pedro era el líder del grupo. En todo grupo se necesita un líder. Ahora, el Señor Jesús siempre estuvo dispuesto para los 12. Siempre tuvo el mismo amor, el mismo afecto, pero solamente intimidó con algunos. ¿Se acuerdan que hablamos de que Jesús tuvo 4 círculos de comunión, de intimidad? Y dijimos que Pedro, Juan y Santiago fueron los que más cerca de Jesús estuvieron, ¿sí? Entonces, Jesús tuvo 12 personas, pero no pudo intimidar de la misma forma con 12. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que por más que un líder quiera intimidar con todo el grupo, a veces no puede. Jesús no intimidó con todos, no porque Él no quisiera, sino que no se puede tener el mismo nivel de intimidad con todas las personas de un grupo. ¿Es así o no? ¿O conocen ustedes a algún líder que intimide y tenga el mismo nivel de intimidad con todos los que dirige? No, ¿verdad? No pasa eso. Ahora, si son 2, inclusive si fueran 2. Inclusive si fueran 2. Por eso, la Biblia nos muestra y nos enseña a nosotros, si ustedes se ponen a leer, muchos diálogos entre Pedro y Jesús. Pedro era una persona que se le acercaba constantemente a Jesús. Jesús caminaba, Jesús se detenía y Pedro iba corriendo. ¿Qué se te ofrece, Jesús? ¿Qué pasó, Jesús? Y siempre estaba ahí cerca de Jesús, queriéndole ayudar, queriéndolo defender. Pedro siempre buscaba estar al lado de Jesús. Buscaba conocer, buscaba aprender. Entonces se le acercaba constantemente a Jesús. Los 12 discípulos no solamente tenían funciones diferentes, sino que también tenían diferentes personalidades, diferentes tipos de carácter. Pedro, escuche bien, era una persona impulsiva. ¿Qué es impulsiva? Sí, enojona, podríamos decir. Sin pensar. Es exactamente, algo así. Obra sin pensar. ¿Vieron? Por ahí cuando te retan justamente y lo mismo. Pero y aunque vos no, pero me reto justamente. ¿O no? O cuando nos enseñan algo. Pero ahí nomás. O sea, no pensamos, no llegamos a procesar lo que nos están diciendo en la cabeza, que baje nuestros pensamientos y analizar. Sí, está bien o está mal. No, Pedro era alguien impulsivo. Cuando alguien se le acercaba, pero ¿qué? Así, era una persona impulsiva, era una persona agresiva, era una persona apresurada para hablar. Es más, tenía una boca tan grande que hablaba muy rápido, era muy impulsivo y no pensaba lo que decía. ¿Vieron cuando alguien nos daña o nos lastima y nosotros automáticamente le ofendemos en vez de callarnos y de decir, bueno, ya está, me ofendió, lo perdono? En vez de aplicar esa palabra muchas veces en nuestra vida, cuando alguien nos insulta, ¿qué hacemos? ¿Y vos qué sos? Y automáticamente respondemos, porque no toleramos que alguien nos insulte, nos diga algo que no nos gusta a nosotros. Eso es ser impulsivo. Él era apresurado, era enérgico, hablaba mucho, más rápido de lo que pensaba, por eso se equivocaba mucho. Cuando una persona se equivoca mucho es porque tiene esta personalidad, habla muy rápido, no piensa, no razona lo que va a hablar, entonces habla rápido y ¿qué hace? Se equivoca. ¿Y después qué tiene que hacer? Pedir perdón. ¿O no? No quise decir eso. Ya lo dijiste. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir y pedir perdón. ¿Se dan cuenta? Alguien que habla muy rápido y no tiene tiempo de pensar. Por eso se equivocaba mucho. Por eso Jesús tuvo que ponerle, cuando Jesús subió al cielo, le dejó a alguien a Pedro para que trabajara al lado. Era Juan. Juan era totalmente lo contrario. Pedro era medio tosco y Juan era amoroso. Pedro hablaba mucho, en cambio Juan se llamaba el silencio. Vieron que siempre, fíjense, cuando se casan, al hablador le gusta el que es silencioso, y al silencioso le gusta el que habla mucho, ¿o no? Se atraen los opuestos. Bueno, entonces Pedro, Jesús le dijo, Juan, acompañarlo. Entonces Pedro le decía por ahí, Juan, dale, pará. Entonces lo frenaba un poco a Pedro, entonces hacía que se equivocara menos. El Señor Jesús era muy sabio. Entonces le puso a Juan, que era dócil, amoroso, para poder frenar un poco a Pedro.
Lo que vamos a aprender hoy de la vida de Pedro es la forma en que Jesús lo preparó a Pedro. Lo vamos a usar a Pedro, a su vida, a sus experiencias con Jesucristo, para que nosotros podamos ver cómo Dios prepara a un líder. Cómo Dios prepara a un líder de Dios. Porque hoy Dios sigue buscando y preparando líderes. ¿Sí? Vamos a ver algunas de las características de Pedro. Si nosotros leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, podremos ver que el protagonista en los 12 primeros capítulos del libro de Hechos es Pedro. Pedro predica el primer sermón en Pentecostés, Pedro hace el primer milagro, Pedro es el primero que se enfrenta con los religiosos, con el Sanedrín. Pedro es el nombre más usado en la Biblia después de Jesucristo. Nadie habla tanto como Pedro, ni de nadie habló más Jesucristo que de Pedro. Ningún discípulo fue más retado que Pedro por Jesucristo, ni tampoco ningún discípulo se atreve a llamar la atención o a retar como Pedro lo hizo en cierta oportunidad con Jesús. Atrevido Pedro. Retar al Señor del universo. Llamar la atención del Señor del universo. Ninguno de los 12 discípulos se atreve a expresarse abiertamente de Jesús, decir, yo sigo a Jesucristo. Nadie de los 12 lo hizo como lo hizo Pedro, pero tampoco nadie negó a Jesucristo como lo hizo Pedro. Pedro era una contradicción constante. Jesús tuvo que ser muy duro con Pedro, como con nadie de los 12 lo fue. ¿Por qué? Porque él quería formar en Pedro un líder. Jesús quería formar en Pedro la persona que él esperaba que fuera. Entonces tuvo que ser muy duro con Pedro. Surge una pregunta. ¿Qué necesita Dios? ¿O qué es lo que busca Dios para formar un líder? Lo primero que Dios necesita para formar a un líder es que esa persona tenga la materia prima correcta. Atenti. ¿Y cuál es la materia prima que Dios busca en un líder? Lo primero que vio Jesús en Pedro es que Pedro le hacía muchas preguntas. Pedro era un preguntón. Un líder tiene que hacer preguntas. Alguien que no hace preguntas es porque no le interesan los problemas, ni tampoco le interesan las soluciones. Dios pone en los futuros líderes este instinto natural, que es de preguntar todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Yo? ¿Conocen a alguien así? Bueno, ténganlo en su mente. Personas que preguntan constantemente. En cierta ocasión, Mateo capítulo 15, versículo 15, ahí lo voy a poner en la pantalla, Florencia. En cierta ocasión Jesús había terminado de contar una parábola y Pedro automáticamente se le acerca y le dice, respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Pedro quería saberlo todo. Los 12 estaban cerca de Jesús, los 12 estaban ahí, pero solamente el que preguntó la explicación, ¿quién fue? Pedro. Pedro era un preguntón. Otra vez Jesús estaba hablando del perdón y estaba enseñando a muchos sobre el perdón. Miren, hay que perdonar, hay que saber perdonar, hay que tener un corazón dispuesto a perdonar. Y Jesús estaba predicando sobre el perdón, Mateo capítulo 18, versículo 21, y ahí estaba Pedro. Y Pedro estaba escuchando lo que Jesús hablaba del perdón. Tienen que perdonar 70 veces 7. Hablaba así y se le acerca Pedro, dice. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? O sea, Pedro quería saber, dice, o sea, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a alguien? ¿7 veces? Y Jesús le contestó, hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Bueno, después sáquenlo.
Jesús le enseñó. Pedro quería saber. Jesús, yo quiero saber. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a alguien? 70 veces 7, Pedro. Ah, bueno. Después le preguntó algo más fuerte. Era un poco atrevido Pedro. Le preguntó algo más fuerte. Alguien que una pregunta que es un poco incómoda. Mateo capítulo 19, versículo 27. Pedro se le acerca, dice: entonces respondiendo, Pedro le dijo: Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, Pedro se le acerca y dice: Jesús, todo bien, nosotros dejamos señora, dejamos hijos, dejamos trabajo y te seguimos. Pero, ¿qué recompensa hay para nosotros? ¿Incómoda la pregunta o no? ¿O no es incómoda? ¿Sí o no? Imagínense que ustedes fueran un patrón y que llega el empleado y empieza a trabajar, hace una parada y dice: che, ¿cuánto nos vas a pagar el día? Pará, trabaja un poco, aunque sea. ¿O no? ¿No se han topado con gente así? ¿No? Bueno, Pedro hacía muchas preguntas. Pedro quería saber todo. Él quería saber. Fue el primero que preguntó: Jesús, ¿y cuándo será este tiempo? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Fue él el que se acercó y le preguntó esa pregunta también. Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús, ¿qué significan estas parábolas que no las entendemos? Explícanoslas, por favor. Era alguien preguntón, alguien que tiene esos instintos naturalmente. Pedro era la persona de que antes de que conocieran la personalidad de Pedro, ya decían: este es un líder. Nunca se ha encontrado una persona así ustedes que dicen, sienten que lo atrae esa persona hacia él. Este es un líder. Nunca conocen a alguien así, no han visto, no han oído. Sí, me atrae. Bueno, no se dan cuenta que se quiere apoderar de todo, que siempre está ahí. ¿Nunca no conocen a una persona así? ¿O quizá que alguno de ustedes sea así? Otra de las materias primas que Dios ve y busca en un líder es la iniciativa. Es la iniciativa. Y podemos ver nosotros el poder de iniciativa que tenía Pedro. En una ocasión, Jesús caminaba en medio de multitudes y de pronto alguien lo toca. Y Jesús se frena y dice: ¿quién me tocó? Fíjense, Lucas capítulo 8, versículo 45. Lucas capítulo 8, versículo 45 dice: entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y tú dices: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, Pedro le contestaba: Jesús, ¿quién me tocó? Jesús, todos te están apretando, todos te están tocando, y vos nos preguntás: ¿quién me tocó? ¿Ves? Pedro, ahí nomás automáticamente él tomaba la iniciativa para responder. Otra vez Jesús los tenía a los dos y le pregunta: ¿quiénes dicen las personas que soy yo? ¿Quién creen que respondió? Pedro. Pedro ahí estaba, quería ser el primero, quería tenerlo. ¿Quién? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, ¿no? Pedro ahí siempre con la iniciativa, siempre respondiendo, siempre queriendo estar ahí. Un líder, o lo que busca Dios de un líder, es que siempre tome la iniciativa. ¿Quién está? Yo. ¿Dónde? Yo. ¿Quién quiere hacer? Yo. Bueno, todas estas cosas las tenía Pedro. Otra de las cosas naturales que tiene un líder y que Jesús lo vio en Pedro es que siempre está donde está la acción. Siempre donde hay un problema, ahí estaba Pedro. Las personas así viven en un mundo o rodeados de una nube de acción. Parece que les encanta la adrenalina, estar siempre ahí al borde, al límite. ¿Sí? Viven de adrenalina, es como si los nuevos desafíos los pusieran un nuevo desafío. Yo quiero. Sí, pero yo quiero, sin pensarlo, se meten y ahí siempre están donde está la acción. O hay un problema, ahí está. Están hablando de alguien y dicen:
Y no me digas que estaba. Sí, estaba. Oh. Y no sabes que el otro día hablaron de él. ¿Y quién está? Y no me digas que fue. Sí, está. Oh, están todos. ¿Ven? ¿Conocen a alguien así? No. Viven en problemas, en conflictos. Un líder natural vive metido donde está la acción. Le gusta la adrenalina. Por ejemplo, ¿quién salió de la barca y fue a donde estaba Jesús? Cuando Jesús se acercaba caminando sobre el agua, los discípulos se estaban hundiendo. ¿Quién salió y empezó a caminar por el agua? Pedro. Estaba donde está la acción, ¿no? Muchos acusan a Pedro y dicen: Pedro se hundió porque no tenía fe. Es verdad, Pedro se hundió que no tenía fe. Pero si Pedro no tenía fe, ¿qué dejamos para los 12 que se quedaron en la barca? ¿O no? Ninguno se levantó y se atrevió a caminar sobre el agua. Pedro se atrevió, hizo 2 pasos y se hundió. Pero se atrevió, estaba donde estaba la acción. Otros dicen: Pedro negó a Jesús. Es verdad, Pedro lo negó, no una vez, sino 3 veces a Jesucristo. Pregunta para inteligentes: ¿quién estaba en medio de los enemigos de Jesús, con Jesús sufriendo el castigo? Pedro estaba ahí. Los otros también pudieron haber acompañado a Jesús, pero solo Pedro lo acompañó en medio de un lugar donde solamente había enemigos de Jesús. Es verdad, Pedro lo negó, pero ¿quién estaba ahí en medio de la acción? ¿Quién? Pedro estaba. Cuando Pedro se enteró de que Jesús había resucitado, dijeron: Jesús está resucitado. Vinieron María Magdalena y le dijeron a los 12: Jesús ha resucitado. ¿Quién salió corriendo y entró hasta la tumba? Pedro. Estaba donde estaba la acción. Le gustaba la adrenalina. El Señor Jesús vio estas 3 cosas naturales que tienen los líderes en Pedro. Ese deseo de conocer, ese deseo de saber, ese deseo de ser el iniciador de todo, ese deseo de estar siempre donde están pasando las cosas. Pedro no le esquivaba el problema. Pedro iba donde estaba el problema. Hay una frase que en la policía nos decían y nos repetían siempre cuando estábamos en formación para salir a la calle, en los móviles: si escuchan un disparo, ¿hacia dónde van a encarar? Y muchos no respondían. Y el que estaba ahí, el líder, decía: hacia donde escuchen el disparo. No vayan a correr para el otro lado, decía. Somos policías, somos los que debemos defender, no los que tenemos que huir. Pero siempre nos decían eso. Y Pedro era uno de esos. Donde escuchaba que había problemas, ahí se iba y se metía. ¿Sí? Jesús vio. Es por eso que Jesús, en cierta ocasión, lo miraba a Pedro actuar. Jesús siempre estaba observándolo a Pedro actuar. Pero Pedro tenía estas cosas naturales, estos instintos naturales, estas cosas que Dios les pone a estas personas, que son así. Pero había un problema. Estas cosas debían ser moldeadas, debían ser transformadas por Dios para poder ser un líder de Dios. Debían ser cambiadas. Es por eso que Jesús tuvo que cambiar su nombre y dejar de llamarlo Simón. Si no, ¿cómo le puso? Pedro, que significa roca, significa algo sólido. Es por eso que Jesús lo llamaba de 3 formas a Pedro. Le decía Simón, le decía Simón Pedro, y en otras le decía Pedro. Cuando le decía Simón, cuando en la Biblia se lo nombra como Simón a Pedro, es porque se lo relaciona con las cosas seculares, con las cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 3 dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Acá lo nombra Simón, no le dice Pedro Jesús, le dice Simón. ¿Por qué? Porque está hablando de la barca, está hablando del trabajo que tenía Pedro. Cuando se nombra a la suegra, a la esposa, a los amigos de Pedro, a Pedro se le dice Simón. También lo llamó Simón cuando lo retaba porque estaba cometiendo un pecado.
No sé si ustedes vieron El Chavo del Ocho. ¿Vieron El Chavo del Ocho? ¿Cómo le decía doña Florinda a Kiko cuando Kiko se portaba mal? Federico. ¡Federico! Bueno, algo así era Jesús con Pedro. Cuando Pedro se portaba mal, Simón, y Pedro ya sabía que lo que estaba haciendo se había equivocado, lo que había hecho estaba mal. Entonces le decía, Simón. Entonces cuando Jesús lo llamaba Simón a Pedro, era porque lo asociaba con sus cosas cotidianas de la vida, con las cosas seculares, o porque Pedro se estaba portando mal. Entonces cuando Pedro escuchaba Simón de Jesús, ¡ay! Hacía, ¡ay! Perdón, ¿qué hice? Así ahora les voy a empezar a llamar yo el segundo nombre cuando ustedes cometan un error. Así decía Jesús, Simón, ¡oh! Y Pedro decía, ya la embarré. Fijémonos en Lucas capítulo 5 versículo 10, dice: y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué lo llamó Jesús Simón acá? Porque Pedro le dijo: ve y tira la red allá. Y Pedro le dijo: Jesús, toda la noche estuve pescando. Yo soy pescador profesional, ya tiré la red ahí toda la noche y no hay nada ahí. Y Jesús le dijo: Simón, tira la red ahí. Y cuando fue y la tiró, sacó muchos pescados. ¿Por qué le llamó Simón ahí a Jesús? ¿Por qué le llamó Simón? Jesús le dijo Simón a Pedro, porque Pedro quería ser desobediente. Seguramente estaba con el rey insultándolo, que me hace tirar la red acá si ya la tiré toda la noche, y protestando, quejándose. ¿Y estaba ahí la pesca o no? Sí, sacó un montón de pescados. Y cuando lo sacó, lo miró: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Dijo: ay, metí la pata. También en esa ocasión lo llamó Simón. En otro episodio que lo llama Simón está en Juan capítulo 21, versículo 15. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. ¿Saben por qué lo llamó Simón en esta ocasión a Pedro? Porque el Señor le había dado una orden a Pedro, y era predicar el Evangelio, era pastorear. Pero Pedro, ¿qué hizo? Cuando murió Jesús, se fue y empezó a pescar de nuevo. Empezó a subir, volvió a su trabajo anterior a conocer a Jesucristo. Estaba desobedeciéndose la orden que le había dejado, la tarea. Volvió a pescar. Entonces por eso Jesús le dijo: Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces vemos que Jesús llamaba en cierta ocasión, de ciertas formas, a Pedro. Le decía Simón y Simón Pedro. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿cómo hace Dios para cambiar a un hombre tan cambiante como este? ¿Qué métodos va a utilizar Dios para hacer un líder de alguien así? Pedro era como algunas personas, cambiantes. Sí. No. Sí, no. ¿Se dan cuenta? Hay personas que algunas veces quieren quedar bien con todas. ¿Conocen personas así? Que vos le decís: che, ¿tenés 10 pesos? Sí, tengo 20. Y viene el otro y le dice: ¿tenés 10? Sí, tengo 20. Y dice: ¿querés ir a jugar? Sí, voy. ¿Querés venir acá? Sí, voy. Y a todos lados van, y realmente pueden ir a 2 lugares. Pero a todos les dicen que sí. ¿Por qué? Porque quieren quedar bien con los hombres. Son cambiantes. O primero dicen sí, y luego no. Y luego le dicen no, y luego sí. Personas cambiantes. Bueno, Pedro era una persona así. Ahora, ¿hay posibilidad de que Dios cambie y transforme a una persona así? Claro que sí. ¿Cómo? Escuchen bien y con esto terminamos. Dios le hizo pasar a Pedro ciertas experiencias de vida, las experiencias justas que iban a moldear su vida,
Pedro vivió cosas que los demás discípulos no vivieron. La primera fue, Dios le dio revelación a Pedro. ¿Qué es eso? ¿Qué es revelación? Jesús le dio a Pedro revelaciones que a otros no se las dio. Por ejemplo, Juan, capítulo 6, versículo 68. Dice así: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro le dijo: Señor, Jesús, como estaba predicando, chocando el pecado de las personas se empezaron a enojar. ¿Y este quién se cree para decirme lo que estoy haciendo mal? ¿Quién se cree este para acusarme de pecador a mí? Entonces dejaban de seguir a Jesús. Jesús predicaba fuerte, chocante, y las personas empezaron a abandonarle. Entonces Jesús le dice: ¿ustedes también se quieren ir? Váyanse. Y Pedro le dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nos quedamos contigo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos lo miraban a Pedro y decían: ¿what? ¿Quién le dijo eso a Pedro? ¿Quién le enseñó eso a Pedro? ¿Quién le reveló eso a Pedro? Mateo capítulo 16, versículo 16. Jesús le dijo: ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió, dice, respondiendo Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, escuchen muy bien, y le dijo: bienaventurado, feliz eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios y Jesús le revelaban cosas a Pedro sobrenaturales. ¿Y Pedro qué hacía? Las hablaba. Y cuando las hablaba decía: ¿cómo? ¿Por qué dije eso? Si yo no sabía eso. ¿Nunca les ha pasado que ustedes están hablando con alguien de Cristo y de pronto le empiezan a hablar y la otra persona se empieza a quebrar, a mirarlo así, a llorar y decir: ¿cómo conoce mi vida? Y ustedes dijeron: ¿por qué dije eso si no conozco? Una vez me pasó, predicando a los niños de la escuela dominical, que había armado una prédica como ahora, había armado una palabra para darle a los niños, y de pronto en una ocasión digo, porque seguramente hay personas que van a perder a seres queridos o van a recibir noticias en este tiempo donde quizás la persona que más ama recibe cáncer. Y después dije: ¿por qué dije eso si no lo había preparado? Y mi esposa también se acercó a mí y dijo: ¿por qué dijiste eso? No sé, le dije. Bueno, quedó ahí, no sabíamos. Dije: no sé, será Dios. Supuse que era Dios. Pero después dije: bueno. Y a la semana me vino uno de los chicos que habíamos terminado y me dijo: profe, a mi mamá le diagnosticaron cáncer. Y ahí me di cuenta de que Dios me había inspirado y me había movido a decir esas cosas. Porque Dios estaba advirtiendo a ese niño que la noticia que iba a venir. Pero dijo: profe, ¿sabe qué? Yo ya sabía que iba a venir eso. Porque usted lo dijo. Y dije: no, yo no lo dijo, lo dijo Dios. Por eso es muy importante estar atentos cuando la palabra sea expuesta. No solamente por mí, sino por cada uno de ustedes, por cuando nos recibimos la palabra el día domingo, por radio. Es muy importante estar atentos porque hay algo que Dios nos está hablando particularmente. No podemos estar durmiendo, no podemos estar desatentos, porque Dios nos está hablando, nos está advirtiendo. Algo nos quiere decir Dios, entonces debemos estar muy atentos a la palabra de Dios. Jesús le estaba enseñando que Dios quería usar su boca para hablar a muchos. Eso es lo que le estaba enseñando Dios. Pedro, en su primera prédica, se convirtieron 8,000 personas. Jesús antes le había dicho a Pedro, yo te voy a usar. Entonces a veces cuando predicamos y nos quedamos sin palabras, o cuando a veces yo no sé hablar, y te dicen, te toca, evangelizar. No, ¿qué le digo? No sé. No hay que dejar que Dios nos soltarnos y decir: Señor, no sé qué le voy a decir, pero ahí me encomiendo, Señor. Y ahí Dios te da palabras.
Dios te abre tu boca, te abre tus pensamientos y empezás a hablar. Y la persona empieza a mirarte, a llorar, a ser quebrada, a ser movida por el Espíritu de Dios. Y te das cuenta de que realmente fue Dios y nunca fuiste vos. Porque decís, yo no sabía hablar. Yo no sabía que era ni pecado y le dije que era el pecado. Si no lo han experimentado, lo van a experimentar. A medida que aprendan más de Dios, Dios les va a dar esa oportunidad de que ustedes puedan hablar sin saber que ustedes sabían eso. Dios no solamente le dio una gran revelación, sino también le dio una gran recompensa. Mateo capítulo 16, versículo 19. Le dijo Jesús a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando Jesús le dijo esto, le estaba diciendo: vos vas a ser el que va a abrir muchas cosas para el reino de Dios. ¿Quién fue el primero que predicó un sermón? Pedro. ¿Quién fue el primero en guiar a los gentiles? No a los judíos, sino a los gentiles, a Cristo. Pedro, Hechos capítulo 10, a Cornelio, fue el primero de los gentiles. ¿Quién le predicó a Cornelio? Pedro. Ahora, es cierto que nosotros todos los cristianos ahora tenemos esa llave cuando predicamos, pero ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Pedro fue el primero que predicó a los gentiles. Pedro abrió muchas cosas. Dios le dio esta recompensa. Hoy todos tenemos esta llave del reino para predicar, pero el primero, el que abrió, fue Pedro. Dios también le dio un gran llamado de atención a Pedro. Escuchen bien esto. Pedro, al tener grandes revelaciones, al ser usado por Dios, al recibir las llaves del reino, se sintió el mejor de todos. Se sintió el papucho de papuchos. Sintió: yo soy el líder, yo soy el primero. Nadie es mejor que yo. Yo sé hacer todo bien. Se sintió el mejor. Se sintió el más alto. Se le subieron los humos a la cabeza tanto que se olvidó quién era él. ¿Y quién era? Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 22 dice, escuchen: entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle. Escuchen esto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. O sea, Jesús le estaba diciendo, Pedro le estaba diciendo: mira, Jesús, mientras yo sea el líder, a vos no te va a pasar eso. Vos tenés que hacer otra cosa. O sea, a Pedro se le habían subido tanto los humos que había conocido un poco y ya se creía mejor que Jesús. ¿Se dan cuenta o no? Le estaba diciendo: no, eso no te tiene que pasar a vos, Jesús. A veces, tener un poco de conocimiento, a veces tener una posición, hace que nos olvidemos los límites que nosotros tenemos. Hay límites que tenemos. El otro día Sergio me comentaba que algunas veces no se puede ni hablar con los jefes, que hay que ir a instancias para poder llegar a hablar con un jefe. Hay límites y lo saben trazar y lo saben marcar. Eso pasa con muchos líderes de hoy, porque son más grandes de edad que el líder, ya creen que tienen más autoridad que el líder. O algunas veces te juega una mala pasada ser familiar del líder, porque crees que ya también eres el líder. O a veces pasar mucho tiempo con el líder hace que sobrepasemos muchas veces nuestros límites por la confianza que generamos con el tiempo que pasamos. Yo los he pasado muchas veces. A veces tratamos de igual a igual cuando no es igual. Y no es por ser, ay, no, respétenme a mí, no, es por un tema de respetar a las autoridades. Es como si fueran a decirle a ustedes, o nos dirigiéramos al pastor: ¿qué hace? El pastor es una persona de autoridad en una iglesia. ¿Qué hace?
No, es una persona de autoridad, debemos respetarla. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, pastor? Y así con cada líder. No tratarlo de igual a igual. Tenemos que saber los límites que nosotros tenemos. Y eso está muy bueno saberlo. Y Jesús se lo hizo saber a Pedro. Yo como líder de jóvenes tengo mi autoridad y tiene límites. Es hasta los jóvenes. Aquí hay un líder de alabanza y tiene sus límites, su autoridad, hasta el grupo de alabanza. Hay un líder de hombres en la iglesia, su autoridad tiene un límite, los hombres de la iglesia. Hay un líder de niños, su límite son los niños. Hay un líder de mujer, los límites son las mujeres. Y hay un líder que lleva a toda la iglesia, que nos lleva a todos nosotros y es el pastor. Y a su vez él tiene un límite, porque no puede dirigir otras iglesias. Y así siempre tenemos uno encima de nosotros. Y hay que aprender a respetar. Hay que aprender esto que Pedro aprendió de Jesucristo. Jesús se lo enseñó. Mateo 16:23, un versículo más adelante dice: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Miren cómo le dijo Jesús a Pedro. ¿Cómo le dijo? Satanás, diablo le dijo. Quítate de mí delante, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús fue muy duro con Pedro, y a nadie de los discípulos le dijo esto. Al único que lo llamó Satanás fue a Pedro. Pero él estaba formando en Pedro un líder de Dios. Hay otra enseñanza que aprendemos de esto. Un líder de Dios es muy usado por Dios, pero también puede ser usado por Satanás. ¿Sí o no? Puede ser usado por Dios, pero también corremos el riesgo de ser usados por Satanás. Porque con esta misma boca bendecimos, pero a veces maldecimos a los demás. Hablamos mal de los demás, mentimos sobre los demás. Entonces somos usados por Dios, pero también somos usados por Satanás. Siempre tenemos que examinar lo que nosotros hablamos y decimos. Dios le dio revelación, le dio una gran reprensión y lo último le dio una tarea. Juan capítulo 21 versículo 15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Jesús le dio una tarea y era ser pastor de ovejas. Haciendo eso, Pedro le demostraría al Señor verdaderamente que lo amaba. Jesús, a través de las experiencias correctas, Jesús identificando la materia prima de un líder en Pedro, hizo una persona diferente. Lo transformó, lo cambió. A tal punto que Jesús le enseñó humildad, le enseñó amor, le enseñó paciencia. Si ustedes leen hoy a la noche o mañana la carta que escribe Pedro, primera de Pedro y segunda de Pedro, ven las cosas que escribe Pedro. Y realmente ustedes dicen: ¿cómo fue que Pedro, desde que comienza el Nuevo Testamento hasta que escribe estas cartas, realmente maduró, realmente cambió, aprendió humildad? En cierta oportunidad Pedro dijo: Dios resiste a los soberbios, pero ama a los humildes. ¿O no? Aprendió amor. Aprendió a lavar los pies de sus hermanos. A veces los líderes cometemos errores, cometemos defectos. Y uno de esos es centrarnos mucho en las tareas que tenemos y nos olvidamos de las personas, nos olvidamos de las ovejas. Es un líder, es un defecto que debemos nosotros aprender a cambiarlo. Debo aprender a cambiarlo. Pedro aprendió a amar. Jesús amó a Pedro. Jesús lo bendijo. Jesús le otorgó ciertas recompensas.
pero también lo reprendió una y otra vez para moldear su carácter. Jamás le dijo una mentira para agradarle a Pedro. Siempre le hizo saber a Pedro en lo que estaba mal. Jesús le enseñó amor por las personas. Pedro escribió en 1 Pedro 5:2: cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por un beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Pedro aprendió la lección. Pedro se convirtió en el hombre y en la persona que Jesús quería que él fuera. Pedro tuvo una actitud de un corazón dispuesto a ser cambiado y a ser transformados. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu corazón con respecto a Jesús? ¿Quieren ser transformados? ¿Quieren ser cambiados? Debemos tener esta actitud que tuvo Pedro, y seremos lo que Dios ha planeado y diseñado para cada uno de nosotros. Amén.